Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los que se han conectado en horario puntual, así que les agradezco muchísimo por la puntualidad, justamente eso en estas épocas es de valorar. Así que, bueno, quiero darle la bienvenida a muchos alumnos en el día de hoy que se han inscrito hace pocas horas incluso, así que ya van a estar enterándose un poco de todo y de cómo funciona el campus, también cómo son estas clases que tenemos en vivo y bueno, y en directo para que podamos compartir distintos puntos de vista y sobre todo que vayan nutriéndose de esto de la masoterapia que ya de por sí les adelanto no es solamente hacer masajes relajantes. La masoterapia tiene muchísimas ramas, así que van a ver que vamos a poder profundizar en unas técnicas muy interesantes más adelante, que son las técnicas de masaje digestivo, las de masaje reductor, que también quiero comentar varias cuestiones a tener en cuenta sobre esas técnicas que se usan mucho dentro de lo que es el área de la estética y que muchos de los alumnos les interesa esa parte. En el día de hoy vamos a tocar lo que es la masoterapia deportiva y cómo influye en este sector, en este ambiente, en este algo particular que es el deporte, con los clubes deportivos, con los clubes de fútbol, con los pacientes que juegan al tenis, al golf, al rugby, bueno, muchísimos deportes y que obviamente la masoterapia tiene un papel fundamental dentro de esa área, así que vamos a tocar ese tema también y adelantarles que sí, más adelante, yo calculo que creo que en un mes vamos a estar ya lanzando el curso de masoterapia deportiva directamente con una profe que ha terminado ya básicamente lo que es el desarrollo del curso en conjunto con otros profes de kinesióloga de Ecuador. Así que ella básicamente va a estar dictando el curso de masoterapia deportiva, pero aquí vamos a hacer una introducción de todas las patologías, o mejor dicho, las más comunes que se dan en el deporte, sobre todo en el fútbol, y cuál es el abordaje del masoterapeuta, qué campo de acción tiene dentro de una patología deportiva, ¿no? Así que eso va a estar muy bueno, va a estar muy interesante porque van a conocer muchas palabras nuevas dentro del área de la salud y de la medicina. Palabras como luxación, esguince, desgarro, fractura, eh, bursitis, tendinitis, hay muchas cosas nuevas que vamos a ver en el día de hoy, así que algunas técnicas también vamos a estar mostrando dentro de lo que son los masajes deportivos precompetitivos y postcompetitivos. Así que bueno, vamos a estar iniciando con la clase de hoy. Recuerden que es una clase que está siendo grabada, así que después yo voy a enviar el link para que la tengan a mano en el email. Y bueno, me presento, Alejandro Rubio es mi nombre, de profesión kinesiólogo, fisioterapeuta y bueno, con especialidad en la columna vertebral. Eso es lo mío, digamos, la columna vertebral, todo lo que es la espalda, básicamente la quiropraxia. Así que vamos a estar iniciando con el curso, como les decía, me pueden interrumpir cuando quieran por el chat o si no, activando el micrófono, porque lo pueden activar ustedes. Y me preguntan cualquier cosa que vayan necesitando. De cualquier manera, en las diapositivas vamos a hacer ciertas pausas, así yo les pregunte qué opinan sobre determinada patología, de qué articulación estamos hablando, qué síntomas creen que este paciente puede tener en particular. O sea, hay muchas cosas que vamos a tener en cuenta y va a ser bien dinámica porque ese es mi objetivo, que quiero que participen sobre todo ustedes. Así que, bueno, vamos a empezar entonces con la clase. A ver, voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan ver la diapositiva completa. Perfecto. Ahí estamos en pantalla y aquí voy a tener la diapositiva. Ok. Entonces, chicos, ¿qué se puede decir? Que la masoterapia no es solo masaje relajante, como les decía al principio, hay muchas técnicas y la masoterapia es como que ustedes están aprendiendo el curso madre, por así decirlo, el curso que engloba muchas técnicas, pero que hay que aprender primero todo lo que sean las técnicas de masaje relajante, porque es la base
de muchas otras técnicas, la de masaje digestivo, la de drenaje linfático, masaje deportivo, masaje con cañas de bambú, ahí le empezamos a agregar complementos, masaje con piedras calientes, hay muchísimas que me estoy acordando ahora, pero sé que hay muchas más. Masaje californiano, masaje reductor, masaje circulatorio, que es para todos los pacientes con varices. O sea que hay muchas técnicas, pero estas como la técnica madre, que después uno ya como profesional puede empezar a ampliar más conocimientos y sobre todo especializarse en algo en particular, como lo iba comentando. Entonces la masoterapia en el deporte es clave porque ahí como están viendo en la imagen, está seguro asistiendo este masoterapeuta en la misma, tal vez en el mismo lugar donde el deportista genera la actividad física y la competencia, así que no sé si alcanzan a ver, también se ve como hielo ahí cercano a la rodilla. Ya van a ver que hay una técnica dentro de masoterapia que se llama criocinesis, muy buena técnica porque usa el frío como agente físico para provocar vasoconstricción y calmar el dolor también, porque tiene la función de analgesia y anestesia, o sea que de las dos formas el paciente tiene ese beneficio con la técnica de criocinesis, que es de frío. Muy buena, ya la vamos a comentar a esa también. Así que empezar a hablar de la masoterapia en el deporte es también conocer cuáles son las patologías más comunes que se dan. Y si empezamos a hablar de eso, yo creo que podremos empezar con la más común, que es la tendinitis. Recordemos que en medicina, chicos, todo lo que es itis significa inflamación. Así que en este caso, ¿inflamación de qué dirán? Es la inflamación del tendón. Entonces, que puede ser un tendón cualquiera, porque como ustedes sabrán y habrán visto ya en anatomía, tenemos el músculo y en los extremos del músculo hay tendones. Un tendón que se fija en un hueso y otro tendón que se fija en otro hueso para que después se forme el sistema de palancas y una persona puede hacer un movimiento de una articulación. Así que ese tendón con esa inflamación, por supuesto que va a generar dolor a nivel local. Impotencia funcional, que es justamente la imposibilidad de generar una función, ya sea una flexión de hombro, una flexión del codo, un, un movimiento determinado de rotación. Así que eso es impotencia funcional. Bueno, sobre todo la debilidad muscular es más que claro, porque el paciente cuando quiera generar alguna fuerza no lo va a poder hacer porque ese tendón va a estar con dolor. Y también puede haber temperatura local, aumento de temperatura en la zona. Así que en el deporte sobre todo se localizan a nivel del codo. Ya vamos a estar hablando de eso. Por lo tanto, ahí estamos viendo una tendinitis. Ese color rojo que ustedes ven y que el paciente se toca, nosotros le llamamos eritema en medicina. Ya lo voy a anotar después en el chat, esas palabras claves que hay. Eritema, que es un enrojecimiento y tal vez con aumento de temperatura en el paciente, ¿bien? Pero localizado nada más, no una fiebre general, digamos, sistémica, sino local. Así que es muy común una tendinitis en esa zona, que es a nivel del hueso radio, muy común. Pero sobre todo se dan en los pacientes que juegan al tenis y también pacientes que utilizan mucho la muñeca, los que juegan al ping-pong. ¿Cuáles son las más frecuentes de las tendinitis? Bueno, las que están en la rótula, a nivel de la rodilla, la que vimos recién, que es radial, la bicipital, que está cercana al músculo bíceps, aquí en el codo, que nos permite la flexión. Tenemos la epicondilia, que esa es a nivel de codo de tenista, que ya la vamos a trabajar ahora y la vamos a ver. La epitroclear, que es la de codo de golfista. La aquiliana, que esa es la que está en el tendón de Aquiles. Si alguien ha visto ya anatomía, se acuerdan que es a nivel del tobillo, parte posterior. Y después tenemos la subacromial. Todo en medicina, cuando hablamos de sub, significa por debajo del acromión, que es aquí a nivel del hombro. Es también muy frecuente en pacientes deportistas, sobre todo en lanzamiento de jabalina, el atletismo, ¿bien? Así que se va a ver esto en las Olimpiadas seguramente en este año. Así que bueno, esas son las más comunes de las tendinitis que se pueden mencionar. Esta que estamos viendo, chicos, se llama codo de tenista.
¿Por qué se llama así? Porque es una patología propia de este deportista que utiliza mucho el movimiento de extensión de la muñeca. Entonces, si ustedes, mirándome a mí en el video, prueban a hacer este movimiento que es hacia arriba constantemente y se tocan el codo, la parte externa, voy a ver si me puedo arremangar un poquito para que se vea. Este movimiento va a hacer que los extensores se movilicen, no sé si alcanzan a ver aquí. Entonces, ese movimiento repetitivo y sobre todo con alguna resistencia, que es el golpe de la raqueta con la pelota, a la larga al paciente le va a generar algún tipo de irritación en el tendón y ese tendón va a estar debilitándose y también va a generar dolor, se va a empezar a deshilachar, es como que el tendón se va a empezar a cortar de a poco. ¿Qué es lo que le va a pasar al tendón? Lo que están viendo ustedes en la imagen, se empieza como a cortar de a poquito. Imagínense ese tendón como muchas fibras entrelazadas, que de a poquito se van cortando unas y otras y se empieza a generar como un foco de lesión, bien encapsulado y bien focalizado en esa zona, en el codo a nivel externo. Entonces el paciente, cuando haga esto, le va a doler. Y cuando trabaje, cuando haga el movimiento del revés que se le dice a nivel tenis, también le va a generar dolor. Así que esto es codo de tenista, un clásico dentro de lo que es el deporte, pero específicamente dentro de ese deporte particular que yo les decía, que es el tenis o el pádel, todo lo que sea utilizar raqueta, digamos, o paleta. ¿Qué otra tenemos? El famoso codo de golfista, que vendría a ser lo opuesto. Es decir, si se fijan en el paciente, se está tocando la parte interna del codo. En mi caso, si ustedes alcanzan a ver, es esta zona que se llama epitróclea. Así se le dice a la patología, epitrocleitis. Un nombre medio complicado desde el punto de vista de la fonética, pero tiene que ver con la tróclea. Ya vamos a estar viendo los segmentos ahí óseos, como lo vemos en esta imagen. Justamente ahí en la tróclea y en la epitróclea se insertan los tendones de los músculos flexores. Y sobre todo es el paciente que genera el movimiento de flexión. Bien, pero se da en el caso de los pacientes que juegan al golf, sobre todo a nivel de elite, los profesionales que juegan siempre, aquellos que son amateur y no están constantemente practicando, a la larga no hacen algún tipo de patología como esta. Pero bueno, se da en estos casos. El tipo de masaje para estos pacientes se llama masaje Cyriax, que voy a abrir aquí el chat para anotárselos. Vamos a ver si lo anoto. Masaje Cyriax, para que lo puedan tener en cuenta. A ver si se cortó la clase, me avisan, avísenme si se corta de vuelta porque estoy bien con el wifi aquí con el internet, pero por las dudas avísenme, ya estamos de vuelta en línea. ¿Se escucha bien? ¿El audio se ve bien y las diapositivas? Ok, perfecto. Entonces, volvamos al tema. Decíamos codo de golfista, epitrocleitis, codo de tenista, epicondilitis. ¿Sí? Lo anoto aquí para que se acuerden. Epi que significa por encima, ¿sí? En salud. Así, epicondilitis es el codo de tenista. Y epitrocleitis, codo de golfista. Así se escribe, todo con itis. Acuérdense, itis, inflamación. Bien, así tal cual. Así que estas dos patologías se dan mucho en ese tipo de actividades. ¿Qué otra tenemos? Tenemos la famosa bursitis. Ahí está, que me da tiempo a que pueda corregir eso. Bursitis, que claro es la inflamación de la bolsa o la bursa serosa, que es como una especie de almohadita o bolsita que está en las articulaciones, sobre todo a nivel de la rodilla, del hombro, del codo, de la cadera. Ya vamos a estar viendo unas cuantas. Obvio que provoca dolor, hay aumento de temperatura casi siempre, pero a nivel local, no sistémico, y se puede infectar si no se trata a tiempo. Así que provoca molestias en las ABD. Esto de las ABD, chicos, significa, lo van a ver mucho en salud, actividades de la vida diaria. ¿Sí? Así que todo lo que sea cepillarse los dientes, peinarse, cambiarse
comer, alimentarse, eso significa actividades de la vida diaria. ¿Qué bursitis tenemos? Bueno, muchas, pero vamos a mencionar estas cuatro que son las más comunes. La rotuliana, que es a nivel de la rótula, a nivel rodilla, olecraniana, que es a nivel del codo, la que es acromial a nivel del hombro y trocanteria es a nivel de la cadera. Todo esto está relacionado también con el deporte porque sobre todo hay bursitis que son traumáticas por golpes, ¿sí? Esta imagen que estamos viendo, a ver si alguien se anima en el chat a escribir qué tipo de articulaciones y a dónde estamos, en qué zona estamos hablando. Tenemos rótula, fémur, por arriba, tibia, por abajo, ahí chiquitito también vemos el peroné. A ver si alguien se anima después a colocar ahí en el chat sobre qué articulación estamos hablando. Si se fijan, eso de color rojo, esa es la bolsita serosa, pero a nivel prepatelar, es decir, adelante de la rótula. Y después tenemos una que es infrapatelar. Patelar tiene que ver con rótula, que está debajo de la rótula, que es ese hueso, a nivel de una zona que quiero que me digan a ver si ustedes se animan a reconocer rápido de qué zona estamos hablando. Si es miembros superiores, inferiores y específicamente qué articulación. A ver si se animan. Entonces, bursitis en la rodilla se da y es muy común. Se inflama esa bolsita y se hincha la zona. Entonces al paciente le genera dolor cuando mueve la articulación. Miren esa bursitis ahí la imagen. Esa es una bursitis propia de la zona del codo, como se alcanza a ver. ¿Ah? Entonces, es un paciente que posiblemente se haya golpeado la articulación y esa bolsita por un mecanismo de defensa se hincha de líquido. Y usualmente lo que se sabe hacer, primero, como estamos hablando de patología, siempre acuérdense, el abordaje es interdisciplinario. Es decir, hay muchos profesionales que participan para que el paciente mejore. Ahí estamos hablando del médico que va a hacer una punción con una jeringa y una aguja para extraer el líquido, ¿sí? Y una vez que extrae ese líquido, esa bursitis vuelve a la normalidad. Pero puede que pasen varios días, entonces el paciente va a estar como inmovilizado y no va a poder mover la zona de la articulación. Y al no moverlo, después genera una hipotonía en los músculos. Y el trabajo del masoterapeuta es muy bueno ahí porque puede activar la musculatura con técnicas de masaje deportivo, que son técnicas enérgicas y rápidas. Así que bueno, bursitis está a nivel de codo, que es olecrano. ¿Qué más tenemos? Esta del hombro, que se llama bursitis sinovial o subacromial, que está debajo del acromión. También tenemos una bolsita justo a ese nivel. Esta es muy común en las personas que utilizan mucho el hombro, el de tenis, por ejemplo, el paciente que está jugando al básquet, los que son pitcher a nivel de béisbol. Bien, yo les comento esto porque la masoterapia deportiva es muy interesante y hay muchos alumnos que les interesa esta área, sobre todo para trabajar en el deporte, en algún club de fútbol, por ejemplo, de básquet. Entonces, me interesaba comentar sobre todo esta clase. Así que esa es una bursita de ese nivel. ¿Qué otra patología tenemos en general, chicos? Ya les voy a empezar a mostrar unos videos para que tengan en cuenta ciertas cuestiones que les van a encantar. Ya van a ver que se va a poner más dinámica la clase. Tenemos lo que es el esguince de tobillo, que recuerden ustedes cuando decimos esguince, el esguince es como un estiramiento o una distensión de un ligamento. No es solamente que el esguince es en el tobillo, puede ser en el cuello con los ligamentos de la columna vertebral, puede ser en la muñeca con los ligamentos aquí a este nivel, en el codo, en la rodilla, pero lo más común es en el tobillo, ¿sí? Así que sobre todo es en el ligamento peroneo calcáneo, se le dice, aquí lo voy a marcar con el mouse. ¿Por qué peroneo calcáneo? Porque es un ligamento que va desde el hueso peroné al hueso calcáneo que está en el talón. Así que claro, va a generar dolor, inflamación, fiebre, edema que es retención de líquido, y periarticular que es alrededor de la articulación. Así que limita todos los movimientos del tobillo. Yo creo que a alguno de ustedes, me parece, es muy común que alguno de ustedes haya tenido ya un esguince de tobillo, es decir, se haya doblado el tobillo, como se dice vulgarmente. Entonces, como se ve ahí en la imagen, el paciente se está tocando el tobillo y hay un color rojo importante ahí que indica inflamación.
indica dolor y otras cosas más. Entonces, con el tema del esguince, ese es el patrón común de torcedura que le sabe decir la gente. Ustedes cuando comiencen a trabajar después eh, con los pacientes, una vez que ya hayan terminado el curso, van a ver que los pacientes utilizan un lenguaje muy común, que es doblarse el tobillo, torcedura. No le dicen fractura, por ejemplo, le dicen quebradura. Así que tienen que amoldarse al lenguaje del paciente. Pero siempre sepan que nosotros no le decimos torcedura ni dobladura o ese tipo de palabras. Nosotros le decimos esguince, ¿sí? Así que miren en este caso, paciente que se doble el tobillo y se corta los ligamentos o se los estira de más, porque hay varios grados, ¿bien? Fíjense, ahí tenemos una clasificación. Ahí tenemos un ligamento normal, sano, un ligamento de grado 1 que apenas se estira, pero no genera una ruptura, pero sí genera dolor, se hincha la zona, ¿bien? Seguro a más de uno le ha pasado. El de grado 2 que ya el ligamento se corta, pero hasta la mitad, o sea, hasta un 50%, eso ya puede generar un poco de sangre interna, ¿bien? Entonces se va a ver como morado el tobillo. Y después ya tenemos uno que es de grado 3 que se corta completo, ¿bien? Y ahí obviamente hay que operar y hay que rehabilitar y hay que trabajar en conjunto con el médico, con el kinesiólogo, el masoterapeuta también trabaja. Hay muchos que hacen ahí que el beneficio del paciente sea mayor porque las disciplinas son variadas a la hora de trabajar. El médico va a trabajar sobre el ligamento en sí para unirlo. El kinesiólogo trabajará sobre la movilidad, aumentando con ejercicios la fuerza del músculo, y el masoterapeuta va a trabajar sobre todo la musculatura que está tensa por los tiempos largos de sobre todo inhabilitación del paciente a la hora de hacer la pisada, ¿no? Entonces, el masoterapeuta tiene muy buen campo laboral dentro de lo que es el deporte, trabajando los músculos de la pantorrilla, del pie, o sea, mucha actividad tiene el masoterapeuta porque es el que más tiempo va a estar en conjunto con el kinesiólogo, con el paciente. El médico directamente lo que hace es operar, ¿bien? Eh, Así que miren esa imagen. ¿Qué les parece ahí? Ahí tenemos un esguince importante, pero a priori capaz que están pensando en un grado 1 simplemente porque no se ve sangre interna, no se ve un moretón, solo se ve un poquito roja la zona. ¿Sí? Así que probablemente este paciente se haya doblado el tobillo de forma leve y ese ligamento no se haya cortado. Entonces simplemente hay inflamación y edema, que obviamente se tiene que aplicar hielo, se tiene que colocar vendaje, ¿bien? Para cuidar la articulación. Miren esta otra imagen. Ahí lo vamos a dejar unos segundos para que ustedes piensen qué color, por qué tiene ese color el paciente en el tobillo. ¿Verdad que nosotros en medicina le decimos color cianótico, que es un color morado o azulado, propio de que hay una hemorragia interna? Así que esto es lo que más demora en irse cuando el esguince mejora. Probablemente el paciente ya no tenga dolor, pero esta hemorragia interna va a quedar ahí hasta que se reabsorba, pueden pasar varias semanas. Bien, así que fíjense ahí qué importante que es hacer una técnica de masoterapia con frío, porque el hielo va a aplicar vasoconstricción en la zona y va a mejorar sobre todo el proceso de reabsorción de la sangre que está ahí. Así que es una técnica muy interesante. En el deporte se usa mucho el hielo, muchísimo. ¿Qué otra patología tenemos, chicos? Dentro de lo que es el deporte. A ver si alguien me ha escrito ahí un chat. Eh, por los vasos sanguíneos que se rompen. Tal cual, Fabián, es exacto, porque no siempre en el esguince el tejido que se rompe es solamente el ligamento. Como bien dices, hay muchísimos elementos alrededor de esa articulación, sobre todo nervios y sobre todo vasos sanguíneos, que se pueden romper y por eso la sangre interna. ¿Puede tener una fractura? Sí, puede ser. Puede ser que haya una fractura, ahí me dice Xavier. Edison, o sea, escribime después cómo quieres que te diga, o Edison o Xavier. Puede haber fractura, pero para saberlo hay que sacar una radiografía o una placa. Xavier, perfecto, Xavier. Puede haber una fractura,
pero es necesario sacar una placa. Por eso es que es importante hacer la inmovilización, por las dudas. ¿Sí? Si hay fractura, mejor no movilizar. Así que siempre se sospecha lo peor cuando tenemos un paciente que se ha doblado el tobillo y que se le hincha mucho. Hay que sospechar que hay fractura, por lo tanto, la menor movilidad posible en esa articulación. Así que si a ustedes les pasa en algún momento que estén en algún evento, o no sé, estén en su casa y alguien se doble el tobillo y se le hincha demasiado, lo mejor es aplicar hielo e inmovilizar rápido, ¿ah? Porque vamos a pensar lo peor, como dice Xavier, que es que haya una fractura. ¿Ah? Hay que descartarlo con una radiografía, el paciente se tendrá que hacer algún estudio por imágenes. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí? El famoso ligamento cruzado, que lo habrán escuchado en el fútbol, sobre todo los deportistas que se rompen los ligamentos cruzados, como se sabe decir, el ligamento cruzado anterior y el posterior. Lo más común es que se fracturen, mejor dicho, no digo fractura, una ruptura o rotura del ligamento cruzado anterior es lo más común, por una cuestión anatómica en sí. Messi se ha roto los ligamentos cruzados anteriores, Cristiano Ronaldo creo que también. Bueno, hay muchísimos deportistas en el fútbol que han tenido este ligamento cruzado roto. Antes se demoraban hasta 8 meses en rehabilitarse y volver al deporte, a las canchas, como se dice, a los estadios a jugar. Y ahora se demoran solo 3 meses o menos, porque ha avanzado muchísimo la medicina. Hoy se hacen tratamientos con plaquetas, hay muchísimas, con plasma, hay muchísimas cirugías muy interesantes que ya van a ver sobre todo cómo se rehabilitan. Pero para mostrarles aquí en esta articulación, que es la rodilla, vemos el fémur por arriba, la tibia por abajo, la rótula y todo el componente ligamentoso, ¿no? El ligamento cruzado anterior, el posterior. Aquí en esta imagen se ve cómo está roto el ligamento cruzado anterior, al menos de forma parcial, por lo menos un 80% está cortado. Así que en este paciente lo más probable es que haya que hacer una unión a través de una artroscopía. Eso es lo que se utiliza. Como ven en esta imagen, aquí ya voy a mostrarles un video de cómo es en 3D, cómo es una operación de estas, que son muy avanzadas. A ver si me permite aquí el tema de internet, para que ustedes vean cómo es una operación de estas, pero en 3D, porque no quiero impresionar con algún tipo de video que sea en vivo, para que no se impresionen mucho con la sangre y con todo eso. Así que voy a mostrar uno que tiene que ver con todo lo que sea 3D. Fíjense aquí. El ligamento cruzado anterior, o ACL por sus siglas en inglés, es uno de los 4 ligamentos principales que conecta el fémur con la tibia. El ACL proporciona estabilidad cuando usted mueve la rodilla. Se puede producir un desgarro del ACL si la articulación de la rodilla sobrerrota o si usted recibe un golpe directo en la parte delantera de la rodilla. Si el ACL se desgarra por completo, el médico le puede recomendar una cirugía para repararlo. Antes del procedimiento, recibirá anestesia raquídea, que adormecerá su cuerpo desde el pecho hacia la parte inferior, o anestesia general, la que lo mantendrá dormido durante el procedimiento. Durante el procedimiento artroscópico, el cirujano hará unas pequeñas incisiones alrededor de la rodilla, a través de las cuales insertará instrumentos quirúrgicos, incluso una cámara. La cámara transmitirá imágenes a un monitor de TV, las que el cirujano verá durante el procedimiento. Primero, el cirujano quitará las partes restantes del desgarro del ACL de su rodilla. Luego, extraerá parte del tendón rotuliano para utilizar como injerto u obtener tejido donante. El cirujano creará puntos de unión para el injerto mediante la perforación de un pequeño túnel en el extremo de la tibia y luego otro en el extremo del fémur. El cirujano ubicará un extremo del injerto del tendón rotuliano en el túnel tibial. Luego, levantará el injerto a través de la articulación de la rodilla y hacia el túnel femoral para crear un nuevo tendón ACL. Por último, el cirujano ubicará pequeños tornillos en los túneles en cada extremo del nuevo ACL para mantenerlo en su lugar. Durante las próximas 6 a 8 semanas, el crecimiento óseo rellenará estos túneles y estabilizará el injerto. Al final del procedimiento, el médico quitará los instrumentos y cerrará las incisiones. Este procedimiento generalmente dura entre 2 a 2 horas y media.
Luego del procedimiento, usted pasará a la sala de recuperación durante 2 a 3 horas y posteriormente regresará a su casa. Probablemente necesite una rodillera ortopédica y muletas durante 1 a 4 semanas. El tratamiento... Bien, ahí le pongo pausa. Fíjense qué importante que es la última parte. Seguramente les ha llamado la atención cómo es la cirugía. Es bien sencilla, eh, y queda un tendón muy fuerte porque es el que se obtiene de la rótula. A veces se obtiene también de un músculo que se llama tensor de la fascia lata, que está a nivel del muslo también, que es un tendón bien fuerte. Pero queda una operación muy buena y el paciente se restablece rápido. Pero fíjense que el tiempo de inmovilización es considerable. Entonces, ¿qué le van a pasar a esos músculos? Piensen un poquito. Los músculos van a estar con un poco de hipotonía, porque ustedes recuerden que cuando pasan 24 a 48 horas de que un músculo no se contrae, comienza un proceso de atrofia, pero mínimo, mínimo. Y después avanza cuando tenemos mayor tiempo de inmovilización. Entonces es fundamental que comencemos a activar ese músculo. Como el paciente no va a poder movilizar la rodilla y hacer flexión y extensión, el masoterapeuta trabaja con técnicas enérgicas e intensas para activar esa musculatura y comenzar a activar también todo lo que sean las fibras musculares. Así que es fundamental el trabajo del masoterapeuta para comenzar a rehabilitar esa musculatura del paciente. Obviamente el kinesiólogo también hace su trabajo, pero desde el punto de vista del rango articular, de la movilidad. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver ahí. Bien, perfecto, ahora sí volvemos. Entonces, como les decía, es fundamental que el masoterapeuta tenga este tipo de conocimientos y sepa cómo son las cirugías también para que entienda el proceso y sepa que en algún momento va a necesitar ese paciente activación muscular. Va a ser clave y con técnicas de masoterapia son específicas, va a poder hacerlo y el paciente se va a rehabilitar mucho más rápido con las técnicas de rehabilitación que va a tener tanto del kinesiólogo como del masoterapeuta. Es muy interesante lo que tiene que ver con la masoterapia deportiva, así que les comentaba eso respecto a lo que es el masaje deportivo a nivel ligamento cruzado. Avísenme si se corta o si se escucha bien, porque creo que sí estoy teniendo ahora ese tipo de inconvenientes. A ver si puedo... Bien. A ver si puedo ver. Se escucha bien, ¿no? Vamos a compartir de vuelta. A ver si puedo hacerlo desde aquí. Bien. Ok. ¿Cómo venimos ahora? Ahora sí volvimos, me parece, porque Internet parece que está funcionando un poco mal. Ok, ¿se escucha bien entonces? Bien, perfecto. Entonces sigamos ahí compartiendo el tema de la pantalla que les mostraba la artroscopía a nivel de rodilla para un ligamento cruzado. Otra patología muy frecuente, el tema del desgarro muscular, cuando se corta la fibra, ¿sí? Muscular. Como lo comentaba en un momento hace rato, lo vi, Fabián estaba comentando que hay vasos sanguíneos que también participan y como se cortan también hay hemorragia interna. Así que eso le pasa también a la fibra, como la fibra muscular es un tejido y recibe sangre, cuando se corta provoca hematomas, hemorragia interna, sangre, dolor, obviamente impotencia funcional. Y se genera una fibrosis cicatrizal, que es como cuando la fibra muscular se vuelve a unir, ¿sí? Hace como una especie de callo óseo, como viene siendo en los huesos, pero aquí es a nivel muscular. Y se forma como una especie de fibra nueva, pero medio desordenada. ¿Ah?
Así que hay que trabajarla también con técnicas de masaje. Fíjense en la imagen, ahí vemos un desgarro muscular clásico, donde se cortan las fibras y provoca el dolor, la hemorragia interna, el hematoma, impotencia funcional y otras cosas. Hay muchos grados, el grado 1 que es apenas una distensión, el grado 2 que se rompe hasta el 50% de las fibras y el tercer grado es completo, ¿sí? Van a cirugía los dos primeros van a cirugía. A veces el segundo no, los dos primeros no, van a cirugía el segundo y el tercero. El segundo no siempre, dependiendo del porcentaje de rotura. Entonces, ¿cuáles son las causas? Lo más común es la fatiga muscular y el sobreesfuerzo que van en conjunto, porque estos deportistas de élite, acuérdense que estamos hablando de lo que tiene que ver con el deporte, sobre todo a nivel competitivo y de élite. Profe, disculpe, no se escuchó porque se pausó y se escuchaba entrecortado, disculpe. Ok, ahora vuelvo y ya lo volvemos a detallar. ¿Ven? Vamos a ver si conecto de vuelta el internet. Ahora sí se escucha. Sí, profe, ahora escucho. Ahora sí, bien, sí, se ve que no hemos tenido antes estos inconvenientes con el tema del Wi-Fi. ¿Qué habrá sido? Pues ya voy a evaluarlo. Entonces, bien, ¿se ve la pantalla? Sí, profe, yo lo veo, no sé los otros compañeros que lo están viendo. Bueno, ahí lo comparto. Ahí estamos compartiendo la pantalla y teníamos hablando de desgarro muscular. Entonces, en combinación, por lo más frecuente es que se combine la fatiga muscular con el sobreesfuerzo. Es decir, en los deportistas de élite se los sobreexige demasiado y el músculo se fatiga y eso hace que se ponga más débil y a la larga haga un desgarro. En los pacientes que no hacen deporte y que son sedentarios y de golpe comienzan con una actividad, sí pueden tener un desgarro, ¿sí? La falta de precalentamiento también y la mala circulación es otra de las causas, ¿sí? Miren, sí. Sí, decime, a ver, justo ahí se está cortando. Bien, ¿se escucha bien? Sí, profe, ahora sí. Ah, perfecto, Sí, perfecto. profe. Entonces, bien, ahora sí estamos. Miren entonces la imagen que estábamos viendo. Ese es el famoso hematoma. Ahí lo voy a estar anotando. No, lo tengo en la diapositiva, sí, en la imagen anterior. Hematoma, que es la sangre interna, esa hemorragia propia de un desgarro muscular. Así que con técnicas de masaje como la criocinesis, como se está viendo aquí en esa imagen, que es utilizando el frío, se puede aplicar técnicas muy interesantes a ese nivel para que se reduzca lo más rápido posible esa sangre interna. Si no aplicamos hielo y no aplicamos masaje, igual ese hematoma se reabsorbe solo, pero va a pasar mucho tiempo, va a demorar. Nosotros aceleramos el proceso de curación con técnicas de masaje. Por eso es que es tan importante la masoterapia en el deporte, utilizando agentes físicos como el frío o el calor también, ¿sí? Acuérdense que dentro de lo que es frío y calor, el frío se utiliza las primeras 48 horas y el calor se utiliza pasadas las 48 horas. No al revés, porque si se imaginan ustedes, aplicamos calor en un paciente como este, bien, que tiene sangre interna y hematoma, vamos a acelerar el proceso de extravasación y mayor sangre va a empezar a circular porque vamos a hacer vasodilatación. Acuérdense que el calor dilata las arterias y las venas y el frío las disminuye en la luz de ese vaso sanguíneo. Entonces, lo mejor es utilizar el frío al principio para evitar que siga llegando sangre a la zona
por culpa de que se rompieron algunas fibras musculares. Así que acuérdense de eso, lo voy a anotar aquí rápido en el chat. Frío en las 48 horas. Después de las 48 horas, calor. Eso es clave para los que quieran utilizar esos agentes físicos. El frío es muy bueno con el hielo y el calor es muy bueno, pero pasadas las 48 horas. Eso es clave, tienen que saberlo como de manual. ¿Bien? Entonces, ahí estamos con la criocinesis. Crio significa frío y cinesis significa movimiento. Así que aplicamos movimiento en la zona lesionada con agentes físicos como el frío. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Otras patologías. Bueno, la fractura, que es muy común en el deporte. Hay muchos tipos de fracturas. Unas que se llaman oblicuas. Las que son conminutas tienen muchos fragmentos y es difícil de volver a hacer la reducción de la fractura. Ahí más que nada se usa algún tipo de clavo endomedular o algunos tornillos. En espiral también se ve mucho, y las compuestas, que son fracturas en donde tenemos también fracturas de tipo abiertas y cerradas. En este caso, si el hueso fracturado con sus puntas filosas corta el tejido y sale hacia afuera, vamos a tener una fractura expuesta, que son muy frecuentes en el deporte también, y a veces como que llama la atención. Miren esa imagen, ahí tenemos una fractura. Obviamente ya saben ustedes cuál es esa zona y qué huesos hay. Ahí tenemos la tibia y el peroné, ¿sí? Así que una fractura importante a nivel del tobillo, bien fuerte. ¿Qué más tenemos? Bueno, cúbito y radio, se ven las radiografías ahí, también hay fracturas de los dos huesos, probablemente es por algún traumatismo, un golpe, o a veces por una caída. El paciente que se cae apoya las manos. Ok, ahora sí volvimos. Bueno, entonces, como les comentaba, tipos de fracturas, ahí tenemos una a nivel del brazo, cúbito y radio, ¿bien? Y otra patología a mencionar, porque ya quiero comentar sobre todo el tema del masaje deportivo, es este tipo de patología que se llama fascitis plantar. Obviamente todo lo que termina en itis, como les decía, significa inflamación. ¿De qué zona de la fascia de la planta del pie? ¿Bien? Y claro, genera mucho dolor cuando el paciente pisa y realiza la fase de despegue, ¿sí? Es muy común también en el deporte. Así que fíjense ahí en la imagen, estamos viendo en color rojo la fascia a nivel planta del pie y el dolor que le puede ocasionar al paciente. El masaje es muy bueno en esta zona, sobre todo con técnicas digitales y haciendo presión. Puede que le duela al paciente, pero es lo mejor para realizar porque calma el dolor y estira la zona de la fascia, la fibra, así que es bien interesante. ¿Qué más tenemos? Luxación de hombro. Es muy común en el deporte de contacto, en el rugby y en el fútbol americano. Así que, ¿qué es lo que pasa? Hay una pérdida de congruencia de la articulación, sobre todo a nivel del hueso húmero
y el hueso escápula, ¿sí? Y claro, va a haber deformación de la zona porque el hueso va a salir del lugar y se va a notar un cambio importante en la articulación misma. Así que hay muchos tipos de luxaciones, donde el húmero se va hacia abajo, otras veces se va adelante, otras veces se va para atrás. Bien, fíjense en esta imagen, ahí donde tenemos el paciente con una luxación de hombro que se va hacia adelante. Aquí yo les quiero mostrar un video para que ustedes vean cómo se coloca un hombro en el caso de un paciente que tenga luxación. Prestenle atención al video, antes voy a ver aquí, sí, el tema del audio. Bien, venimos bien. Perfecto, fíjense en el video que es muy interesante cómo vuelven a colocar el hombro en su Es lugar. otro recurso que tenemos, otra maniobra de reducción, se conoce como la maniobra hipocrática. Esto es en caso pues, de haber fallado alguno de los intentos anteriores o si estamos solos y no tenemos la ayuda de ninguna otra persona. En esta maniobra el médico que va a hacer la reducción pone el pie bajo la axila del paciente. Eso le va a permitir que al hacer la tracción el cuerpo del paciente no se venga hacia él, es decir, el pie está haciendo una especie de contratracción, ¿sí? Y va a recordar que la extremidad, pues el tronco del paciente, como lo explicamos, en la posición para hacer la tracción, y las manos se van a ir acomodando para generar la rotación externa forzada de la extremidad y se pueda llevar un poco de la abducción de la extremidad hasta sentir el clic que nos va a indicar que la reducción fue exitosa. Es bien sencilla, como ustedes estarán viendo, es un estiramiento que se hace del brazo y la articulación sola vuelve a su lugar por una cuestión de congruencia más que nada y coaptación. Así que es bien sencilla, los músculos sobre todo ayudan. Pero tengan en cuenta que si a ustedes en algún momento, en algún evento deportivo, les llega a suceder con algún paciente o ven que alguien se luxa el hombro, es necesario colocarlo antes de los 30 minutos, porque pasado ese tiempo los músculos ya se empiezan a enfriar y es más difícil colocar el hombro después. Eso como comentario para que lo tengan en cuenta. Así que hay con luxación de hombro. Ok, para comentar respecto del... Profe, una pregunta, ¿también puede causar una luxación de hombro las personas que practican con pesa? Sí, se da mucho en el gimnasio, sí, yo he visto eso, y los mismos personal trainers vuelven a colocar el hombro en su lugar. Sí, lo he visto, es cierto eso. Sí. Sí, se da sobre todo cuando utilizan mucho peso. Sí. Ok, profe, gracias. No, de nada, perfecto, buen aporte. Entonces, masaje deportivo. Vamos a tener dos formas de ver el masaje deportivo. O sea, por un lado es el precompetitivo, que la misma palabra lo dice, es antes de la competencia, y el postcompetitivo, que es después que el paciente o el deportista ha realizado la actividad física, ¿sí? Se puede acompañar con stretching, que son técnicas de estiramiento pasivo, y se puede acompañar después con técnicas de taping neuromuscular, que son, no sé si las habrán visto, esas cintas de colores que se colocan los deportistas, ¿sí? Más adelante vamos a lanzar un curso relacionado a eso, sobre taping, que es muy interesante, muy interesante esas técnicas, no solo para músculos, sino para ayudar al paciente con el tema del drenaje linfático, con la hipotonía muscular, con el dolor. Hay muchas funciones, así que bien interesante eso. Entonces, el precompetitivo se hace 30 minutos antes de la actividad física, ¿sí? Hay varias técnicas que se utilizan, que la vamos a estar viendo en un video con uno de los profes que se unió al staff de la institución. Y también obviamente se trabaja más o menos unos 5 minutos por grupo muscular. En el video que vamos a ver con las técnicas, el tiempo es muy limitado porque justamente es una muestra, pero se trabaja por lo menos 5 minutos por grupo muscular, ¿sí? Por ejemplo, 5 minutos en el cuádriceps a nivel del muslo, 5 minutos en la parte posterior, que son los isquiotibiales, y se puede usar gel criógeno, que es un gel frío, y también, obviamente, algún tipo de aceite con alcanfor o mentol. Se sabe usar mucho eso en el deporte. Y hay muchas técnicas que ya la vamos a estar viendo, que sigue un protocolo, es bien sencillo. Así que fíjense también respecto de los masajes precompetitivos, hay una característica clave, que son técnicas bien enérgicas, son rápidas, de mucha intensidad
y obviamente lo que hacen es activar al músculo para que esté preparado para la actividad física y evite lesiones, ¿sí? Y el post-competitivo no es nada más ni nada menos que las técnicas de masoterapia relajante, en donde aplicamos estiramiento del músculo y son técnicas lentas, profundas y de poca intensidad. Así que prestenle atención a este video que vamos a estar viendo ahora en breve, que es muy, muy interesante el protocolo de actuación que se realiza en este tipo de pacientes. Ahora vamos a poder mostrarlo. Voy a hacer una pausa para adelantarlo justamente en el minuto 1, que es cuando se comienza con la técnica. Fíjese. Perfecto. Aquí está. Ok. Buenos días, compañeros. Este es el protocolo a seguir del tren inferior de la vista posterior. Vamos a hacer 3 repeticiones, incluyendo los músculos isquiotibiales, abductores y gastrocnemios. Iniciando con el protocolo, iniciamos con la técnica de stroking. 1, 2, 3. Finger. Hand. Doble hand. Percusión, saltando la articulación. Sacudida. Y terminamos con stroking. 3. Seguimos con la otra pierna. Fíjense que solo utiliza Iniciamos nuevamente con stroking. Finger. Hand. Doble hand. Percusión, saltando la articulación. Sacudida. Y terminamos con stroking. Bien, ahí quería hacer una pausa. Fíjense algo que no sé si se habrán dado, no sé si se habrán dado cuenta. Las técnicas que realiza el profesional, que es un profe que está desarrollando junto con la profe Marjorie el curso de masaje deportivo, fíjense que aplican las técnicas de abajo para arriba, o mejor dicho, desde la zona del tobillo a la zona del muslo y de los glúteos. Siempre lo hacen en esa dirección porque favorece el retorno venoso. Bien. Claro, justamente ahí me estaba preguntando Xavier, ¿por qué se hace desde el tobillo hasta la zona de los glúteos? Claro, para favorecer el retorno venoso. Prácticamente para eso se hace la técnica. Y no al revés, porque si no, de alguna manera va en contra del torrente sanguíneo, específicamente de la sangre venosa, que es rica en dióxido de carbono. Entonces, lo mejor es hacerlo de abajo para arriba, pero no importa en sí el número de veces que lo hace. El terapeuta lo hace 3 veces con cada una de las técnicas, pero ustedes pueden limitarse a mayor tiempo, obviamente de acuerdo a los tiempos que manejen con cada deportista, ¿sí? Pero sí es clave que las técnicas se hagan de abajo para arriba para el tema del retorno venoso. Como han visto, son técnicas rápidas, enérgicas, no aplican mucha presión al músculo. Lo que se busca es que se active, el músculo se estimule y se prepare para la actividad física que va a tener el paciente, el deportista. Las técnicas de masaje deportivo post-competitivas son distintas, son más tirando al masaje relajante, que es lo que ustedes están aprendiendo a nivel de espalda, de miembros superiores e inferiores, porque ya el paciente ha realizado la actividad física y necesita que ese músculo vuelva a la normalidad desde el punto de vista de la actividad física, es decir, va a ser un músculo que tenemos que relajarlo y que no esté con esa tensión
previa, digamos, a lo que es la actividad física. Así que ya esas técnicas no tienen en cuenta la dirección. Se hacen tanto de abajo para arriba o de arriba para abajo, desde el talón a los glúteos y viceversa. Así que en eso no hay problema. Pero la precompetitiva sí tiene que ser de abajo para arriba, favoreciendo el retorno venoso. Bien, así que como habrán visto, masoterapia no es solamente masaje en espalda, no es solamente masaje relajante, ni descontracturante, ni técnicas de spa, ni nada de eso. Es eso, pero además son las técnicas de masaje deportivo, las que vimos hace un tiempo de drenaje linfático, que más adelante se van a volver a ver, pero con los alumnos que se incorporan nuevos. Así que no se asusten los alumnos que recién comienzan con el cursado, porque algunos dirán, pero ya empezaron con las clases, ya se vieron otras técnicas antes. No hay problema, porque los alumnos nuevos van a estar viendo los videos y voy a comentar después técnicas nuevas relacionadas a las clases en vivo, de las que ya se han visto antes, las van a ver, obviamente, y voy a comentar esas técnicas para los alumnos nuevos, pero eso lo van a hacer de acá a unos meses, así que no se van a perder nada, ¿sí? Igual esta clase queda grabada porque sé que hemos tenido algunos inconvenientes con el tema del Wi-Fi. Ok, Fabián, una persona que tiene dolor en el calcáneo y en el astrágalo, ¿qué se le puede hacer? Bueno, primero que nada hay que saber qué tiene, porque el dolor no nos dice mucho, nos dice solamente que hay dolor. Hay que saber si hay algún problema ligamentoso, muscular, tendinoso o sobre todo óseo, que eso es lo más común que se sabe dar a nivel de calcáneo. Puede ser que sea un paciente que tiene un espolón calcáneo, que es ese sobrehueso que se forma, y para descartar eso hay que sacar una radiografía y el paciente tiene que descartar que haya un sobrehueso, porque a veces ese sobrehueso, que es como una punta de más, hace que cuando el paciente pise genere dolor. Pero el masaje no va a estar enfocado en el talón, por más que te pueda llamar la atención, Fabián. El masaje va a estar enfocado en las zonas donde el paciente va a generar mayor tensión, porque no va a querer pisar con el talón, porque le va a generar dolor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comprometer la musculatura relacionada a esa zona, que son los gemelos, los músculos tibial anterior, tibial posterior. Tenemos los músculos peroneos, el músculo sóleo y la musculatura del pie. Entonces, todos esos músculos van a estar tensos porque el paciente no va a querer pisar de forma completa con el talón. Entonces, hay que trabajar la musculatura de esa zona, ¿sí? A eso se le puede hacer. Es una técnica de masaje suave para calmar el dolor en los músculos. Y se puede hacer cierta presión en el talón siempre y cuando no le duela mucho, ¿sí? Así que se puede trabajar también, pero es bueno que el masoterapeuta sepa cuál es el diagnóstico. Si hay una fractura, si hay un espolón, si hay algún desgarro muscular en la zona, si ha tenido algún golpe, hay que ver la zona también, si tiene algún tipo de cianosis, sangre interna, cómo está la movilidad, mover el tobillo, si al paciente le duele en algún movimiento en particular, todo eso se analiza, ¿sí? Y bueno, básicamente eso quería comentar. Perfecto, a raíz de un golpe. Y bueno, tendrá que ver si ese golpe dura más de 48 o 72 horas, porque si sigue pasando el tiempo y el dolor no cede, es mejor sacarse las dudas con una placa o una radiografía, para ver si no hay algo a nivel hueso, ¿sí? Es clave siempre eso, descartar algo óseo, ¿sí? Y en base a eso ya después tenemos un panorama más claro de qué se puede hacer. Pero a priori se puede hacer técnicas suaves, Fabián, de masaje a nivel de la zona. ¿Bien? Eso sí te puedo comentar. Perfecto. Ok, chicos, 19 horas en Argentina, 18 horas en Chile, y después en Perú, México, Ecuador, Colombia, ya son las 17. 17 no, sí, 17 horas, ok. Así que yo creo que ya estamos con la clase de hoy. Las próximas las vamos a tener también a través de Google Meet. Tal vez podamos agregar la plataforma de Zoom, porque me va a interesar hacer trabajos grupales con ustedes para que se puedan ir conociendo también, intercambien ideas. Así que eso va a estar bien interesante. Probablemente lo hagamos con Zoom para darles más dinamismo y trabajos
prácticos que van a poder hacer, porque les voy a presentar casos clínicos y ustedes van a poder debatir ahí en que si se puede hacer un masaje relajante o descontracturante o un masaje deportivo, qué tiene el paciente. Bueno, vamos a debatir muchísimos casos clínicos, así que lo vamos a hacer bien didáctico, pero con Zoom, así ustedes puedan interactuar en grupo, porque va a estar muy bueno eso, así que eso lo vamos a implementar en la próxima. Así que yo les quiero dar las gracias por la puntualidad, porque la verdad eso es para destacar. Y bueno, queda la clase grabada, se las voy a mandar esta noche o mañana en el link a su email, ¿bien? Y también un PDF con todo lo que se ha visto en la diapositiva. Así que quiero ver si alguien tiene alguna consulta o duda que me pueda hacer. Profe, yo tengo una pregunta, o más bien, por favor, la clase pasada yo no pude asistir, pero no me llegó la clase grabada, entonces si es tan Bueno. amable me la envía, se me va a enviar ahora. No hay problema, te lo voy a estar enviando ahora en breve. No hay drama. Ok, muchas gracias. No, de nada, perfecto, perfecto, Nidia. Bueno, muchas gracias ahí, Fabián, Xavier, Aleida, bueno, todos los que están presentes, Jacqueline también, Fer, Fernanda Paves. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, por la atención que han generado durante toda la clase y la paciencia con las conexiones estas de Wi-Fi, que a veces la tecnología está para ayudarnos, pero a veces nos juega una mala pasada. Así que queda la clase grabada por si en algunas partes no se ha entendido por la interrupción de la conexión, así que la pueden volver a ver las veces que quieran y les mando entonces todo por email. Chicos, que tengan un buen fin de, disfruten con la familia y bueno, sigan estudiando entonces. Así que nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chicos. Gracias, Chao, profe. chao. Que anden bien, de nada. Chao, muchas gracias. De nada, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos No, vemos. profe, que vaya bien. Igualmente.